Si la historia de Ryori te pareció interesante, créeme que esta la supera por mucho. Una vez más estamos ante una novela visual corta de tan solo 30 minutos de duración, muy desconocida, que lleva por nombre Boku Toyu Mono, que aparentemente significa soy una cosa o la cosa que me llamó. De cualquier forma, el título es adecuado para la historia. La trama de esta novela te va a hacer sentir de todo, desde felicidad, enojo, tristeza y hasta miedo. La narración de este video será un tanto distinta, ya que voy a decir algunos de los diálogos de los personajes. Espero que no se confundan. Sin más que agregar, vamos a comenzar de una vez. Y prepárense, porque ahora sí, se viene lo turbio. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Sin una forma definida, siempre cambié de aspecto, pero solo se movía la conciencia. Al no tener ataduras, tristezas ni alegrías, simplemente lo acepté. Un día, por primera vez, tomé la forma de un humano, pero nada cambió. Era siempre lo mismo, seguía siendo lo mismo. No tenía un lugar a donde ir, siempre estaba solo. Han pasado unos cuantos días desde que me convertí en esto llamado humano. En el parque, aún hay cosas llamadas humanos. Estos ríen y hablan alegremente, pero no quiero ir hacia ese lugar, ya que, naturalmente, estaré solo. No sé cuándo ni qué es lo que sucederá, pero sé que en el futuro se va a repetir por siempre. Aún así, nunca siento miedo ni aburrimiento. Hoy, sin nada que hacer, me siento en el columpio como siempre. Aún me siento como una persona humana. El periodo de tiempo que ellos permanecen en la misma forma no está particularmente determinado. Pueden ser minutos, días o incluso más. Creí que esta vez todo sería igual, pero un día, una humana me habló. ¡Hey! Siempre estás solo. Antes de que lo supiera, ella estaba sentada en el columpio a un lado de mí, mirándome. Seguro tú también tienes familia. Ya es tarde. ¿No deberías ir a casa? Es solitario ir a una casa vacía. Incluso cuando digo estoy en casa, no hay respuesta. A mí tampoco me gusta eso. Por eso vengo aquí. Todos los días te he visto aquí, así que me decidí y me acerqué. Estaba confundido por la humana frente a mí. De su boca salían palabras sin cesar, una tras otra. Encontré sus palabras amigables y sus acciones extrañas. Hasta ahora, incluso si tomaba una forma diferente, no tenía contacto con nada o simplemente era atacado. La miré de vuelta y no tenía ni idea de qué decir. Ella parecía confundida. Supongo que esperaba que dijera algo, pero abrí mi boca y no salían las palabras. Ella me preguntó si yo era sordo y yo solo moví la cabeza y le dije, «Puedo oírte, estoy encantado». Lo siento, no debí decir eso. Pero parece que sabes hablar, entonces puedes comunicarte, ¿verdad? El humano frente a mí me miraba con una sonrisa alegre, pero yo no sabía el significado tras esta. Entonces me presentaré. Mi nombre es Sae Kinoshita. Me gustaría saber tu nombre también, así que ¿podrías escribirlo en el suelo? Tomé una rama e iba a escribir, pero no sabía qué hacer. Yo no tenía un nombre. Mi nombre cambiaba cada cierto tiempo. Mientras sostenía la rama, un humano que se llamaba a sí misma Sae abrió la boca. Te pondré un apodo. Nos llevaremos mejor de esa forma. ¿Está bien? Cuando dijo eso se inclinó frente a mí. Sae me miraba cuidadosamente y me di cuenta de que ella se concentraba en algo. Ella dijo, Tienes unos ojos azules muy bonitos. ¿Qué te parece si te llamo Ao-kun? ¿Ao? ¿Ese es mi nombre? Era la primera vez que tenía otro nombre que no fuera el de un objeto. Sentí una extraña sensación. Después de la respuesta positiva del ahora llamado Ao-kun, Sae se despidió de él prometiendo encontrarlo al día siguiente para volver a jugar. Por alguna razón, Ao-kun esperaba verla otra vez. Al día siguiente, Sae regresó al parque como había prometido. Esta lo saludó y Ao-kun se emocionó al verla tan alegre. Ella le preguntó qué quería jugar, pero Ao-kun no conocía los juegos de los humanos. Ella sugirió jugar a las escondidas y ante la confusa reacción de Ao-kun, se dio cuenta de que éste nunca antes había jugado eso, lo cual le parecía muy extraño considerando que el juego es muy famoso. Ella le explicó el juego, diciendo que alguien tomaría el rol de un demonio. Este debería de contar hasta 10 y saldría a buscar a la otra persona. Después de esta explicación, ellos procedieron a jugar. Ao-kun se escondió de Sae, prometiendo no alejarse del parque.
Este se escondió en un arbusto. Pasaron varios minutos y Sae no lo encontraba, hasta que finalmente lo hizo. Al día siguiente se encontraron y jugaron a las escondidas de nuevo. Ao-kun comenzó a cuestionarse por qué le alegraba tanto su compañía. ¿Acaso tenía alguna clase de interés en ella? ¿O era simplemente porque ya no se sentía solo? Además, se preguntaba, ¿acaso Sae me encontrará sin importar la forma que tome? Una semana después de que se había convertido en un humano, Sae continuaba yendo al parque. Ellos seguían jugando a las escondidas. Ella siempre era la que lo buscaba, consciente de su inhabilidad para hacer algún sonido y jugar a ser el demonio. Cuando estaban a punto de comenzar a jugar, un humano se le quedó viendo. Este humano se acercó a Sae y dijo, ¿qué haces aquí? A lo que ella respondió, estoy jugando con este niño. ¿Con un niño como este? El humano me miró como observándome detenidamente y luego apartó la mirada. De alguna forma me sentí incómodo. Le dijo a Sae que estaba interesado en ella desde hace mucho tiempo. Ante esto, las mejillas de Sae se pusieron rojas. Era la primera vez que la veía así. Yo pregunté, ¿está bien si podemos jugar mañana también, verdad? Sí. Ao-kun, lo siento por hoy. Te veo mañana. Ella se fue del parque junto con el otro humano. Sae, ¿qué hay de ese niño? Es un poco raro, ¿no lo crees? No, claro que no. ¿Por qué lo dices? Quizá los ojos se ven muy raros. ¿En serio? Yo creo que sus ojos son bonitos. Bueno, si a Sae no le importa, entonces está bien. Sae se fue, así que ya no pude jugar a las escondidas. Incluso si había gente en el parque, ahora que ya no estaba ella se sentía vacío. Estaba esperando su hora de llegada como siempre. Ya pensaba en dónde esconderme el día de hoy. Pero Sae no vino. Hoy vendrá, yo sé que vendrá. Incluso si la oscuridad invade mi cabeza, sé que Sae vendrá. Miré cómo se ponía el sol, la imaginé pidiendo disculpas y sonriéndome, pero Sae no vino. ¿Vendrá hoy? Cuando pensé en ello, sentí que mi cabeza estaba llena de ansiedad. No entendía el por qué estaba tan asustado de que Sae no viniera. Sae no vendrá hoy tampoco. De pronto, escuché la voz de un cuervo a la distancia mientras esperaba a Sae en el columpio. ¿Acaso ella se cansó de mí? Todo es igual que antes, e incluso si todo es lo mismo, porque siento como si estuviera atrapado en la oscuridad eternamente. De pronto vi una sombra que caía a mis pies. Ao-kun, lo siento, no he podido venir. Tan pronto como escuché a Sae, sentí cómo me tomaba con su mano. Sae sonrió disculpándose. Ella trataba de decir algo con su voz reservada, pero sus ojos no reflejaban lo mismo. Tal vez era mi imaginación, así que esperé pacientemente sus palabras. No es nada, vamos a jugar a las escondidas. Sentí que se había tragado sus palabras, pero pensé que no era la gran cosa. Ahora contaré hasta 10, ve a esconderte. Corrí a esconderme en lo profundo de los árboles. El sol se metió, el cielo oscureció. El parque estaba callado y oscuro, y yo me sentía asustado. ¿Sae seguirá buscándome? ¿O quizá ya no está aquí? Estoy seguro de que no es así. Sae siempre me ha buscado y estoy seguro de que me dirá, te encontré, con su rostro lleno de alegría. Ya no es una buena persona. Mi corazón saltó al escuchar esa voz. No está ahí, no está ahí. Eso significa que Sae no está buscándome. Esta voz era mi voz interior, era lo que yo pensaba. De pronto sentí como si mis pies fueran arrastrados hacia la profunda oscuridad. Lo sé, lo sabía desde un comienzo. No soy un humano ni nada por el estilo. No soy nada. Pero exactamente qué es este sentimiento de soledad. Estaba bien hasta ahora. No quiero pensar, no quiero estar solo. Estaba triste sin remedio, solo y asustado. Y esos sentimientos inundaban mi corazón. El cielo de hoy parece haber sido pintado de gris. La fría lluvia cae, oscureciendo el suelo. Usualmente hay voces ruidosas aquí, pero hoy no hay nadie más que yo. Solo el sonido de la lluvia que hace eco sutilmente. Sae nunca vendrá si continúa así, pero no puedo evitar esperarla. No hay manera de que Sae me traicione. Incluso si no hay una prueba sólida de ello, sentí que era natural que pasara. Sentado en el columpio me pregunto, ¿cuánto tiempo ha pasado? La lluvia continúa cayendo sin cesar, mojando mi rostro. Los únicos sonidos que podía escuchar eran las pisadas de la gente que se apuraba a ir a casa y el sonido de los carros que se marchaban. De pronto, sentí que alguien me observaba desde la entrada del parque. Había dos humanos, uno alto que me miraba y hablaba de algo,
y otro de cabello largo. No los reconocía. Uno de estos se acercó. Una vez se paró frente a mí. Me di cuenta de que se trataba de Sae. Está lloviendo bastante el día de hoy. Sae me miraba de una forma distinta. Su cabello no estaba atado y su atmósfera parecía distinta a la de antes. Lo siento por lo de ayer. No dije nada, pero tuve que hacer algo con urgencia. No dije nada. Estaba feliz de que viniera. No pude evitar tomar su mano. ¡Hey! Inmediatamente mi cuerpo fue empujado y caí al suelo mojado. Lo siento, es que me sorprendí. Sae habló con una voz temblorosa y su cara parecía pálida. No pude decirlo ayer, pero... Ya no puedo seguir jugando con Ao-kun. Traté de pararme mientras dudaba de lo que escucharon mis oídos. Me ocupé con la escuela y otras cosas, así que... ¿Ya no puedes jugar conmigo como lo hacías antes? ¿Por qué de repente? ¿Acaso fue seducida por el humano que vino antes? ¿O quizá por el que vino con ella el día de hoy? Mi cabeza era un lío. Es una broma, ¿no? No hay manera de que Sae diga algo así. Solo me quedé mirándola sin saber qué decir. No me mires con esos ojos, estoy asustada. Ao-kun, esos ojos me dan miedo. Pero ella me había dicho que mis ojos eran hermosos e incluso ella me dio un nombre. Estoy asustado, siento mucho dolor, no puedo respirar. Sin decir nada más o mirar atrás, Sae desapareció frente a mis ojos. Todo lo que pude hacer fue mirarla en shock. ¿Conoces a ese chico? No, solo se parecía a alguien que conocía. Antes de que me diera cuenta, la lluvia en los árboles no paraba de caer y seguía emitiendo ruido. Las palabras de Sae se repetían en mi cabeza una y otra vez, y cada vez más sentía que mi corazón era aplastado. Sin Sae me sentía tan solo. Ahora había entendido que ninguna persona era buena naturalmente. Estoy asustado. No te vayas. Búscame. No quiero estar solo nunca más. Sí, eso es lo que quería desde siempre en el fondo de mi corazón. Pero si sucede algo distinto la próxima vez, entonces es una cuestión de los seres humanos. No quiero estar solo. Esos humanos solo estaban celosos de la relación tan cercana que teníamos Sae y yo. Esas palabras, esa sonrisa. No había manera de que todo eso fuese mentira. Cuando nos conocimos por primera vez, tú dijiste seamos amigos, ¿no es cierto? Si yo no creo en Sae, ella no lo hará tampoco. Eso es, Sae no se ha ido. Esta es una continuación del juego de las escondidas. Esta vez a mí me tocó ser el demonio y debo de buscarla. Ha pasado un mes desde que Sae se escondió, y yo todavía sigo siendo un humano. Esto probablemente signifique que no tengo que estar solo, así que esperaré aquí por siempre. Está bien, Sae me dijo que no dejara el parque, así que estoy haciendo exactamente lo que ella me dijo. Si Sae viene, este es el comienzo del juego. Sae caminaba a casa después de sus actividades escolares. Ella tomó un atajo por el parque y piensa. Ha pasado mucho desde que pasé por aquí. Después de ese incidente me sentí rara y lo evité. Recuerdo que siempre me la pasaba aquí. Sé que hice algo malo, pero desde hace rato escucho unas pisadas, como si alguien me siguiera. ¿Quién es? ¿Este niño sigue aquí después de todo? Ha pasado mucho tiempo desde entonces. No hay manera de que se haya quedado esperándome. Este niño es un poco espeluznante. El juego de las escondidas finalmente se resume. Después de todo, Sae creía en mí. Somos buenos amigos. Este es el comienzo del juego. 1, 2, 3. Corre, tienes que correr rápidamente. Ese chico no es normal, es muy extraño. ¿Por qué esos ojos me miran como si fuera una presa? Es como un monstruo feroz. Tengo que correr rápido. Sae corre, yo soy el demonio. No les entregaré a Sae a esos humanos. Desde ese momento decidí que fueras mía para siempre. De alguna manera sentí que esto llegaba a su final, y es por eso que tuve que apurarme. Yo no era bueno escondiéndome, pero estoy seguro de que Sae lo es. Definitivamente la encontraré, porque yo... Ya no quiero estar solo. No puedo respirar. Supongo que ya no vendrá. Estoy cansada. ¿Qué es ese sonido? Suena como si algo fuera arrastrado. Tengo tanto miedo que no puedo moverme. Tengo que salir corriendo hacia el bosque. Mi pie me duele. Se atoró con la raíz de un árbol. Te encontré, Sae. Sae se dio la vuelta y le dio un golpe con el bate. Ella cayó. Su cuerpo se movía tratando de gatear. Sae es mía. Ella parece respirar con mayor dificultad. ¿Por qué tratas tan desesperadamente de moverte? Cada vez que el bate golpeaba el cuerpo de Sae, esta hacía un sonido como si se rompiera algo y se distorsionara de forma horrible. Sae alza la voz, pero no se distingue si es un grito o un lamento.
La sustancia roja salpicaba. Líquido salía sin parar del cuerpo pintando el área de color rojo. Más y más. Seguí golpeando. No dejaré que se la lleven. Mira, te atrapé y no tienes a dónde ir ahora. Sae no se movió ni un poco. Sus ojos y boca estaban abiertos. Líquido rojo brotaba de su cuerpo. Había un olor sangriento en el aire y había pedazos de Sae por doquier. Me sentí feliz y rodeado de ella. En medio de este trepidante clímax, me muevo a hacer la siguiente cosa. Aokun se transformó en un cuervo y comenzó a devorar el interior de Sae. Este finalmente dijo: Sae está rota, pero está bien. Mientras la ponga dentro de mí, ya no estaré solo. De nuevo, una novela visual corta nos trajo una historia bastante interesante con alguna que otra reflexión, demostrándonos lo mucho que se puede hacer con tan poco. Y es que, si de algo pecan las novelas visuales de larga duración, es que muchas veces estas tienen relleno, como en los animes. Es decir, que hay partes de la historia que no llevan a ningún lado, alargando artificialmente la trama y volviéndolas muy tediosas, como ya lo hemos visto en las novelas visuales de Nii no Hakoniwa y me parece que también en las de Euphoria y Fraternite, solo por dar algunos ejemplos. Boku to Mono, del año 2008, fue desarrollada por Kyugetsu Atsushi, del cual no se tiene mucha información, pero podemos ver que de nuevo estamos ante una persona que creó algunas novelas visuales para publicar de forma gratuita. La obra de este video, al ser muy desconocida y amateur, es nula su información o reseñas en internet, por lo que no pude disponer de otras opiniones sobre su interpretación, pero algo me dice que esta haría alusión a alguna fábula o leyenda del folclore japonés, ya que de por sí los cuervos son animales que en gran parte de las culturas llegan a representar algo, sea bueno o malo. Japón no es la excepción, e incluso en el país nipón tienen tanta importancia que en el escudo de la Asociación de Fútbol llevan a un cuervo. Bueno, más específicamente se trata del Yata Garasu, un ser mitológico de 3 patas basado en la apariencia del animal y que es visto como guía divino que imparte justicia. Sin embargo, el cuervo como animal y no como un ser mitológico, en este país también representa la mala fortuna y se le asocia con la muerte y el mal, además de ser conocidos por su capacidad de imitación, siendo esta última la interpretación que más se adecua a la novela visual. Aunque una vez más, estoy seguro de que Boku to Mono está basada en alguna fábula japonesa que desconozco. Dejando de lado su verdadera razón de ser, esta novela nos puede dejar alguna que otra enseñanza. Mientras la fui jugando no pude evitar sentir empatía por el protagonista y a la vez el antagonista de la propia novela. Aokun era una conciencia que tomaba distintas formas, desde objetos hasta seres vivos. Este no tenía una forma predefinida, de ahí el nombre de la novela, Soy una cosa. Fue hasta que tomó una forma humana que se enfrentó a nuevos desafíos, como el aprender a socializar de una forma más compleja de la que estaba acostumbrado. En este lapso, Sae fue su única amistad, y por consecuente, Aokun comenzó a ser dependiente de ella, convirtiéndose en una especie de yandere. Aunque antes de este oscuro giro de trama, estoy seguro de que más de uno sintió lástima por él, pues este jamás mostró alguna actitud negativa como para merecer ser abandonado de la manera que lo hicieron. Creo que lo que más me dolió fue cómo Sae pasó de amar sus ojos azules a odiarlos. Esto después de que el chico se le hubiera declarado y le haya dicho que la mirada de Aokun le parecía aterradora. La percepción de Sae cambió, influenciada por los comentarios negativos de otros. Aunque también podemos interpretarlo de una forma menos literal, sobre cómo el amor entre dos personas acaba y las cosas que antes te parecían lindas ahora parecen odiosas e insoportables. ¿Cuántas veces hemos pensado o quizá escuchado a otros decir, ¿cómo es que estuve con una persona así? ¿Qué es lo que le vi? Otra cosa con la que llegué a relacionar el sentir de Aokun fue con el amor incondicional de una mascota, ya que de por sí la novela comienza con esta conciencia que antes tuvo la forma de algún animal y que en su actuar, más que mostrarse como un niño o una persona inocente, parece más bien tener la actitud de un animal, un ser que no razona del todo y que solo sabe responder emocionalmente, como lo puede ser un perro que le es fiel a su dueño y que jamás entiende el abandono o las cosas más pequeñas como los castigos o los malos tratos. Un perro, a pesar de ser maltratado o abandonado, seguirá siendo fiel a su dueño, esperando alguna caricia de vuelta.
Si vuelves a ver la historia con esto en mente, te parecerá mucho más triste. Y hasta aquí el video, chicos, espero les haya gustado y si es así dejen su pulgar arriba y suscríbanse si son nuevos. No olviden seguirme en mis redes sociales y por último quiero agradecer a los miembros del canal. Nos veremos en un próximo video. Adiós.